económico. Sabemos que bueno, ha sido unos años complicados, el regresar a las actividades presenciales pues, es todo un reto. La situación también de las diferentes escuelas del instituto pues también ha sido difícil y bueno, pues les agradecemos que estemos haciendo aquí el esfuerzo por volvernos a encontrarnos otra vez pues no solamente estos lazos de fraternidad que requerimos volver a retomar. Digo, hemos estado presentes virtualmente, pero bueno, siempre la interacción física y el contacto con las personas es vital. Y bueno, pues les agradecemos mucho que estén el día de hoy aquí. Vamos a iniciar con los trabajos del 12º encuentro. Como ustedes sabrán, en el programa la perspectiva es el trabajo de las redes, las líneas que integran la red. Entonces, para nosotros es muy importante pues, conocer qué hemos hecho. Hemos invitado a que las diferentes líneas participen y nos digan qué están trabajando. Y sobre eso, bueno, pues va a ser el trabajo de este encuentro. Vamos a tener diferentes sesiones donde vamos a estar haciendo interacción de qué va a ser el trabajo futuro, bueno, presente, pasado y futuro de la red. Y bueno, pues todos sean bienvenidos. Y bueno, pues vamos a iniciar con el primer panel, a quien le pido al doctor Churán que sea el encargado de moderar. Y bueno, pues bienvenidos todos y iniciamos. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con este primer panel en el que hay 5 participantes. Solamente falta que llegue el doctor Igor, pero vamos a dar inicio. ¿Les parece bien si asignamos un tiempo de entre 10 y 15 minutos para que presenten y así tenemos aproximadamente 20 minutos, media hora para comentar una vez que concluyan todas las presentaciones? ¿Sí? El orden, el panel se denomina Perspectivas Actuales para el abordaje del análisis organizacional y en un primer momento nos va a hacer favor de presentar el doctor Juan Regino Maldonado con el tema Perspectivas Actuales para el abordaje del análisis organizacional en unidades rurales. Posteriormente, Sí, es que perdón. Sí. En un primer momento el doctor Ángel Rivera, importancia de la administración del conocimiento organizacional. Posteriormente la doctora Evelia Rojas, el mercado laboral y las organizaciones. En tercer lugar la doctora Guadalupe Obregón con el tema la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones. Posteriormente el doctor Igor Rivera, estudio de las empresas Big Corp, y finalmente el doctor Juan Regino Maldonado con el tema Perspectivas Actuales para el abordaje del análisis organizacional en unidades rurales. Entonces, pues le cedemos la palabra al doctor Ángel Rivera. Cuando lleguen 10 minutos, les hago una señal para que sepan que estamos a punto de terminar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, compañeros. Es para nosotros un placer estar aquí el día de hoy en el 12º encuentro de la Red de Desarrollo Económico. Nuestra mesa pues es la línea gestión de empresas y organizaciones sociales. Estamos los compañeros, la compañera doctora Lupita, la doctora Evelia, Juan Regino, Igor viene ya en camino y Ángel, un servidor. Vamos a platicarles un poco sobre lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Decidimos darle este orden a la mesa de acuerdo a la temática que abordamos, a la manera en cómo pues vamos de lo general un poco hacia lo particular. A mí me tocó iniciar y lo que yo debo platicar tiene que ver con los temas que manejo como temas de investigación y también pues como un tópico que se imparte en el doctorado en Gestión y Políticas de Innovación, que es la administración del conocimiento. Lo primero que hay que decir, bueno, yo tengo 2 líneas de investigación. La primera de ellas muy general, que es la gestión organizacional, y la segunda, que es más particular, es dirigida a la gestión, pero es la administración del conocimiento en las organizaciones. Mis proyectos sí, que he llevado a cabo en los últimos años están muy vinculados a este tema, la administración de las organizaciones. Y, por ejemplo, el proyecto CIP que tengo ahorita tiene que ver con las competencias clave de los gestores de conocimiento en organizaciones. Un año anterior, en 2021, habilitadores y barreras del proceso de transferencia de conocimiento.
anterior a ese, redes de conocimiento, y hace 3 años, estrategias y dinámica del aprendizaje colectivo interorganizacional. Bueno, la administración de conocimiento es un enfoque integral que tiene que ver con el conjunto de prácticas, de hábitos, de actividades, de estrategias, cuya finalidad es identificar, almacenar, transferir y aplicar conocimiento en las organizaciones. Este tema, desde mi perspectiva, pues es muy relevante porque a raíz de la publicación de artículos vinculados al tema, se estudian cuestiones como la memoria organizacional, como el aprendizaje colectivo, como la transferencia, como dinámicas de transferencia de conocimiento, como la manera en cómo las organizaciones y las personas transfieren lo que saben, cómo aprenden de otras personas, tanto del interior como del exterior. Tiene que ver con un concepto de la inteligencia organizacional, que se denomina la inteligencia organizacional. Y un tema, yo creo que el más importante, es el que se vincula a los procesos de la administración del conocimiento en las organizaciones. Se dice que hay 2 macroprocesos. Bueno, no es una aportación mía, por supuesto, es una aportación de James March, que hace algunos años nos indicaba que en las organizaciones hay 2 grandes macroprocesos de la administración del conocimiento: la exploración por un lado y la explotación por el otro. Y que estos macroprocesos pues, se podían subdividir en los procesos de identificación, creación, transferencia y aplicación de conocimiento. ¿Por qué es importante la administración del conocimiento desde en las organizaciones? Yo diría en estos tiempos, ¿no? Primero, porque uno de los principios de esta corriente es que debemos intervenir en las organizaciones. No basta solamente teorizar desde la academia o desde la investigación, sino lo importante es intervenir, aplicar todo aquello que nosotros hacemos o que estudiamos en las organizaciones. Pero no nada más es intervenir pues de manera, digamos, sin reflexión, ¿no? sin el análisis y diagnósticos que merecen las organizaciones, sino es intervenir de manera compleja en las organizaciones. Ya estamos viendo el programa, posteriormente algunos compañeros abordarán el tema de complejidad, pero la complejidad tiene que ver con el conjunto de relaciones, de dinámicas que se establecen en un sistema, en este caso las organizaciones, ¿no? Y entonces la administración del conocimiento es una perspectiva que nos permite intervenir entendiendo la complejidad, y normalmente también está dirigida a la administración de organizaciones, la administración de conocimiento, a intervenir para disminuir los riesgos o sobrepasar las crisis que existen en las organizaciones. Esencialmente tiene 3 objetos de estudio: la administración del conocimiento a las personas, ¿no? Se les llaman pues agentes de conocimiento, y en este sentido pues se pueden estudiar, por ejemplo, las mejores prácticas de una organización, la identificación de los actores clave y cómo estos actores clave son capaces de transferir o no el conocimiento que poseen a otros actores que no tengan ese conocimiento. El segundo objeto de estudio es la organización en su conjunto, los mecanismos que se utilizan en la organización para cualquiera de los 4 procesos que he mencionado, y finalmente el cómo, digamos, la operacionalización del concepto tiene que ver con el conjunto de técnicas, estrategias, herramientas, metodologías, procesos y modelos. Se han propuesto muchísimos modelos en torno al tema de la administración del conocimiento, y bueno, pues estos modelos se han hecho, algunos son mucho más relevantes que otros, ¿no? Así como los procesos también. Dentro de los procesos, por ejemplo, el proceso de transferencia de conocimiento, pues es yo creo que el más estudiado en la literatura. Bueno, estos journals que aparecen ahí en pantalla, pues los quise poner porque representan en gran parte, en gran medida, las contribuciones, digamos, formales del tema en la literatura, al menos en lo que concierne a las ciencias sociales, ¿verdad? El primero es el Journal of Knowledge Management, que es el que está a la izquierda, en la parte superior de ustedes, ¿no? Que es, pues, una revista Q1, está muy bien ponderada en el mundo, y es en donde normalmente se publica
implican pues, las investigaciones, digamos, de punta, ¿verdad? Después está el Journal of Knowledge Management Research and Practice, también es un journal pues, importante, es un Q2. Posteriormente el Knowledge Based Development, the Learning Organization, el Knowledge Economy y Management Knowledge and Learning. Esos 6 pues, revistas yo diría que son las más renombradas en el ámbito de la administración del conocimiento, las que más han intentado formalizar todo lo que se sabe acerca del tema y lo nuevo que se va pues, descubriendo, se va procesando, se va investigando. Hay que decirlo, en México somos pocos, pues yo diría no más de 50 personas tal vez, ¿no? Los que publicamos en este tema pues de manera sistemática, digamos, ¿no? Estamos enfocados al tema. Uno de ellos es el doctor Javier Carrillo, que hace poco estuvo con nosotros en una conferencia en UPIXA. Y bueno, pues él es uno, digamos, de los precursores, ¿no? Que está muy enfocado en el conocimiento basado, el desarrollo basado en conocimiento. Es editor de la tercera revista, el Knowledge Based Development. Él es el editor en jefe de esa revista. Bueno, es quien ha impulsado a través de sus redes, ¿no? De sus contactos, de sus colegas de diversas universidades, pues este tema en México. Finalmente, y para concluir mi intervención, yo creo que hay conclusiones relevantes del tema y son supuestos que a la hora de que uno investiga sobre este tema, pues debe entrar a la organización con estos supuestos. El primero es una contribución de Herbert Simon, la racionalidad limitada. Justamente la racionalidad limitada, uno de los principales supuestos de ella, pues es que no todo, que los seres humanos, que la racionalidad limitada es una condición del ser humano, ¿verdad? Es algo que no podemos evitar y tiene que ver con el proceso de toma de decisiones y también con el aprendizaje y el conocimiento dentro de las organizaciones. Debido a que somos racionalmente limitados, pues entonces requerimos el complemento de otros agentes de conocimiento, ¿verdad? Entonces, este principio es muy importante porque nos ayuda a entender que las organizaciones y las personas dentro de ellas necesitan el conocimiento de otros para mejorar el proceso de toma de decisiones. Y el proceso de toma de decisiones, pues es la base, ¿no? O el conocimiento más bien es una de las bases, uno de los elementos importantes en el proceso de toma de decisiones. El segundo es las aportaciones del homo recíprocas, ¿no? Que son también importantes en el contexto de las colectividades humanas, como pueden ser las organizaciones. No solamente el hombre es un hombre económico, también es un ser recíprocas, lo que implica que para decidir de manera correcta y para alcanzar sus objetivos, pues necesita estar en colectividades, interactuando, complementando su conocimiento. La otra, bueno, pues es una consecuencia de las dos anteriores, asumirnos cuando intervenimos en las organizaciones y queremos modificar el buen desempeño de las mismas, pues asumirnos como agentes incompletos de conocimiento, ¿no? Para poder crecer, para poder mejorar, para poder alcanzar los objetivos colectivos, que son mucho mayores que aquellos que cada uno de nosotros pueda tener, que son los individuales. Hay otro autor también, Boschal, que escribió también hace tiempo algo sobre la pretensión del conocimiento en la administración, la toma de decisiones. Boschal decía que hay algo que es la pretensión del conocimiento y que para evitar eso, es decir, para evitar que las personas dentro de las organizaciones asuman que lo que están diciendo es lo único que importa, pues recomienda Boschal la crítica ante esa pues, condición inadecuada del pensamiento humano, ¿verdad? El pretender que lo sabes todo da pie a, bueno, la consecuencia más obvia pues son las decisiones incorrectas o inadecuadas, incompletas, y entonces lo que Boschal nos dice pues es que habría que en toda organización tener alto grado de crítica, ¿no? De conciencia en términos de conocimiento para no dejarnos llevar por lo que nos diga una persona. Y finalmente, la administración del conocimiento también tiene que ver con el principio último, yo creo, de teorizar para comprender e intervenir en las organizaciones y viceversa. Intervenir para, a través de esa intervención, conocer nuevas formas, entender
las nuevas, lo que emerja de esa práctica y volverlo a teorizar y así consecutivamente, ¿no? Pues teorizar para intervenir y intervenir para teorizar. Bueno, hasta acá voy a dejar mi participación y le voy a dar la palabra a la doctora Evelia, que es quien sigue en esta mesa. Gracias, doctor Ángel. Buenos días, compañeros. Bueno, soy Evelia Rojas Alarcón. En el 2020, pues se cancelaron muchos de los trabajos que teníamos programados para ir a Oaxaca. Estaba programado para ir a San Mateo y a San Felipe, con algunos compañeros de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, bueno, ese periodo, no sé, por alguna circunstancia no metí proyecto de investigación, pero en el 2021 metí el proyecto La relación de los commodities alimentarios con el combate a la pobreza y el desarrollo económico para 2 años. Entonces, en la primera etapa, que fue el 2021, trabajé en la revisión de literatura y la composición del marco teórico para, en una segunda etapa, que es el 2022, pues presentar una propuesta de estrategia de combate a la pobreza. Y en el 2022 también surgió este proyecto, el manual para la instalación de alternativas biotecnológicas como solución a la acumulación de residuos biodegradables, con el CICIMAR Baja California Sur, el CIBA de Puebla y el CIMI Zacateco. Estos compañeros, curiosamente tuvimos contacto en uno del encuentro de redes. En su momento, pues estuvimos trabajando con la idea de los observatorios, pero pues muchas veces en sus instituciones no dan como el permiso de trabajar en otros proyectos que impliquen recursos o que se tengan que desplazar. Entonces, como que ahí se separó el proyecto de los observatorios. Pero la compañera, la doctora Guadalupe Minerva, que es del CICIMAR Baja California Sur, dijo, pues yo quiero llevar a cabo el proyecto de estudiar los residuos sólidos y metimos un proyecto multidisciplinario. No fuimos afortunados en este año y se quedó solamente con el proyecto individual. Entonces, por eso estamos trabajando con ella en la creación de este manual para la instalación de alternativas biotecnológicas. Y mis líneas de investigación, pues he procurado no salirme, pero estoy en crecimiento y desarrollo económico, estudio de la pobreza con el doctor Juárez y bueno, pues también educación. Para esta línea decidí tomar una área que es el mercado laboral y las organizaciones, que es parte también de lo que trabajé en el 2021. La información que encontré, de acuerdo con el informe de la CEPAL que dio en mayo del 2022, es que pues, la economía presentó una caída del 5.3% del PIB y obviamente esto impactó en el desempleo. Esto ha provocado que la pobreza en América Latina pues, aumentara al menos un 4.4 puntos porcentuales, es decir, 28.7 millones de personas más pobres con respecto al 2021. La pobreza extrema aumentó, desde luego, y ahora estamos hablando de 15.9 millones de personas que se sumaron a esta clasificación. La investigación de la CEPAL lleva a ese recorrido que hacen entre la pobreza extrema. Las personas que no eran pobres pasaron a pobres, los que estaban en pobreza pasan a pobreza extrema y así sucesivamente. El problema que se plantea entonces es que la pandemia pues, ha generado o ha desencadenado esa crisis sin precedentes en el mercado laboral y desde luego que hay caídas históricas en el número de ocupados, con un 9.0% en las tasas de desocupación, con un 2.5%. Y es un problema general, no solamente se trata de empleos bajos o medios, sino también empleos en altos manos.
Otro punto importante a mencionar es que la pandemia pues reorganizó las actividades de empresas con actividades de oficina, actividades que puedan realizarse desde casa. He escuchado algunos reportajes últimamente donde se cayó la renta de muchos locales, sobre todo en Insurgentes, estas zonas de Polanco, donde pues la renta de oficinas era muy cara y bueno, pues ahora están sin ocuparse porque las empresas a partir de la pandemia vieron que es mucho más factible que la gente trabaje desde casa. Esa es ahora la opción, a muchos les ha convenido y creo que encontraron dentro de los aprendizajes que deja la pandemia a que esto se puede realizar sin mayor problema. Y bueno, pues esto también ha impactado en el tema del empleo. Ahora están dando esos empleos con características de que desde tu casa tengas la computadora, en algunos casos se les proporcionó. De hecho, algo que yo viví en el 2020, porque se me descompuso mi computadora por ahí ya de junio, que no había laptops disponibles, habían hecho compras masivas de equipo para proporcionar a los empleados que ya iban a dedicarse a trabajar en su casa. Este fue un fenómeno que no se dijo, pero al menos quienes estuvimos buscando estaban agotados. Y algo también importante que hay que resaltar es que el empleo informal no sirvió como refugio o alternativa para que las personas que perdieron su empleo asalariado pudieran acceder al empleo. Tuvimos la oportunidad de crear un conversatorio en el 2020 y justo escuchar a los empresarios o a las personas cómo estaban viviendo la pandemia. Y la mayoría efectivamente no estaban encontrando una opción en la economía informal, porque justo todo se cerró, ¿no? Entonces no había opción de que pudieran distribuir sus productos, ofrecerlos, buscaron alternativas, pero la alternativa fue las redes sociales o el marketing digital. No es que estuvieran improvisando, sino ya lo que tenían, buscaban la forma de venderlo, ¿no? Por ejemplo, una taquería, en lugar de que la gente fuera a las instalaciones, pues pedían el pedido por WhatsApp y hacían llegar los tacos a las clientes. Entonces, no era empleo informal, era el empleo que ya existía, los locales que ya existían, pero que se adaptaron para poder sobrevivir. Y bueno, pues desde luego que esto ha afectado más a los jóvenes, a los trabajadores menos calificados y a las mujeres, que también pues han buscado caminos, ¿no? Como las famosas ninis, que hoy ya volvieron a salir a ofrecer sus productos y entregas en el metro, y que sigue siendo la tendencia. ¿Cuál es la propuesta de este trabajo hasta lo que llevo? Pues es necesario impulsar medidas de capacitación. También es parte de lo que hemos escuchado en el conversatorio, aquellos que pues se metieron a entender el tema del marketing digital y creo que los jóvenes son los que se han adaptado bastante bien, pero en su mayoría los que están entre 40 y 60 años, pues ahí sí les ha costado más trabajo pues a meterse a las redes sociales y saber que es una alternativa ahora y ya no la puedes dejar de lado, ¿no? También creo que eso es lo que enseña el coronavirus o la pandemia, que no es que las tomaras momentáneamente, sino que las adoptes para siempre. Porque esto ya no se trata de que aparezca otra pandemia, sino que además pueden suceder otros fenómenos sociales, políticos que les saquen del mercado. Creo que eso es de las ventajas que ha dejado el aprendizaje de la pandemia. Y bueno, pues justo se requiere ese apoyo al autoempleo, al microemprendimiento, y creo que
quienes tienen más oportunidad en esta época son los jóvenes. Hasta ahí sería mi participación. Gracias. Gracias, doctora Elmer. Bueno, continuamos con la doctora Guadalupe Obregón. Gracias, doctor Gibran. Gracias. Buenos días, compañeros. Muy buenos días. Un gusto saludarlos, de verdad, de corazón. Me da mucho gusto que estemos aquí llevando a cabo el evento. Soy María Guadalupe Obregón Sánchez. Las líneas de investigación que desarrollo son ergonomía ocupacional, seguridad ocupacional y administración de operaciones. Son varios los proyectos que tengo aquí, el reporte del 2019, factores psicosociales, estrés, fatiga, burnout, el 2020, aplicación del proyecto de la norma 036, de riesgo ergonómico en el trabajo y la norma 035, gracias doctor. En 2021, la aplicación de la ergonomía y la salud ocupacional, una gran oportunidad para las empresas ante el virus SARS-CoV-2, enfermedad llamada COVID, y en este momento estoy desarrollando un proyecto que son riesgos musculoesqueléticos y psicosociales derivados del trabajo en casa, vía remota, debido al confinamiento por la pandemia de la enfermedad llamada COVID-19, que saben que eso nos ha pues hecho estar en casa durante bastante tiempo. Todo esto que les voy a presentar es la compilación de varios proyectos y a la conclusión que se viene llegando de que las organizaciones y las empresas hasta cierto punto desconocen parte de lo que es la seguridad y la salud ocupacional. Se habla de trabajo, se habla de trabajo informal, se habla de trabajo como el que nosotros podemos tener, un trabajo formal, pero bien, las empresas deben tener conocimiento o los conocimientos básicos de los conceptos que los carecen, de verdad carecen, y empresas pequeñas, medianas, grandes y medianas empresas y algunas empresas grandes no llevan a cabo todo lo que tendría que ser la normatividad que rige a lo que es decir que tenemos un trabajo digno y decente en el cual podamos estar y podamos desarrollarnos y ser productivos. Yo comento que las empresas deberían prestar atención a los conceptos que da la Organización Mundial de la Salud, a lo que da la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de nuestro país, o bien también a lo que es la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional con respecto a lo que es trabajo digno y decente, simplemente porque de ahí se deriva o se abre todo lo demás que va a llevar. Entonces yo digo que deben tomar en consideración lo que es trabajo decente, enfermedades ocupacionales, salud ocupacional, seguridad ocupacional, deben conocerlo para que apliquen las medidas básicas requeridas para que estemos en ambientes sanos y seguros. La pandemia vino a darle un auge bastante fuerte a la seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque ahorita también los riesgos los tenemos en casa, riesgos musculoesqueléticos en casa por no tener un trabajo, por no tener un espacio en donde podamos desarrollarnos. ¿Qué es trabajo decente de acuerdo a lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo? Para que lo conozcamos todos. El trabajo decente dice que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la seguridad y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Sí, entramos todos en esta definición que da la Organización Internacional del Trabajo. Pensaba yo, antes de que se me vaya la idea,
Pensaba yo hace rato que expone el doctor Ángel y ahora que expone la doctora Evelia, él habla sobre la generación de conocimiento y el conocimiento que deben generar y estar dando las empresas. Esto es conocimiento, esto es parte de eso que las empresas deben estar generando. No nada más fijarse las empresas en que sea más importante sus ventas, sus ingresos, sino que también sea importante el bienestar de todos sus trabajadores, de cada uno de los trabajadores. El Instituto Politécnico Nacional debía acatar todas estas indicaciones también. Entonces, el objetivo de la seguridad ocupacional pues es brindar a todos y cada uno de los trabajadores que estemos para poder evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, que a veces pensamos que no se dan las enfermedades ocupacionales o de laborales por estar trabajando. Más adelante voy a presentar algo que a veces las empresas considero que desconocen. Dicen, no, bueno, aquí hay poco polvo, no, bueno, aquí hay pocos humos. Pero todo eso hay que ver la concentración de partículas que tiene y cómo le está impactando a esos trabajadores. Bien, hay una clasificación con respecto a estos factores. Hay factores físicos, hay factores químicos, hay factores psicosociales que nos van a impactar en el lugar de trabajo. Los factores físicos que las empresas y las organizaciones deben conocer. Esto es un cúmulo de información que durante años, créanme, más de 20 años, de estar trabajando a veces con las empresas, de estar trabajando a veces con los mismos estudiantes o las escuelas, se dan cuenta que los factores físicos de ruido, de iluminación, de temperatura, de ventilación, de vibraciones, de radiaciones ionizantes y la presión atmosférica. Decimos presión atmosférica, bueno, son las azafatas y son los pilotos, o los buzos, o los que están en las redes de transmisión, pero a ellos les afecta también eso. Entonces hay que tomarlo en consideración. Son los aspectos físicos que hay que tomar en cuenta en cada uno de los espacios de trabajo en donde se estén generando ruido, iluminación, ventilación, ¿qué se genera? Pero también vamos a tener los factores químicos que pueden alterar la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo y que todas las organizaciones deben saber y deben tener conocimiento de ello. Si son sólidos, polvos o humos, si son líquidos, rocíos, neblinas, aerosoles, en forma de partículas, si son gaseosos, gases o vapores, sin forma de partículas. Cuando se manejan algunos agentes químicos, como son los alcoholes, el tolueno, el benceno, bueno, ahí son los gases que estamos inhalando la gente que está en esos lugares de trabajo. Los factores biológicos también que pueden alterar la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo, como son las bacterias y las riquecias. Las riquecias están dentro de las bacterias, pero son como que sus primas, ¿sí? Porque hay una clasificación también ahí de ellas. El anthrax, el cólera, brucelosis, virus, la gripe, la viruela, la fiebre hemorrágica, ébola, Marburgo, y ahí falta el COVID-19. Porque hay que poner el COVID-19 ya. Hongos, los cocidium y los cocidiomycosis. Toxinas, la botulínica, que es algo que eso puede matar a una persona, la ricina y aflatoxina. ¿Cuáles son los principales riesgos también psicosociales que tiene a la que está expuesta un trabajador en cualquier lugar que esté? Son el estrés, la violencia, el acoso laboral, el acoso sexual, la integridad contractual, el burnout o el desgaste profesional, que en este momento también ese burnout está muy no de moda, sino es bastante estudios que hay. Todo esto que traigo es como para que las organizaciones tengan conocimiento de todos los daños. Hay más. Estos son, digamos, los fundamentales o los primordiales que puede tener una empresa o una organización. Pero
que debe acatar conforme a la normatividad. Yo les puedo hablar, normas oficiales mexicanas tenemos 100 y tantas sobre lo que nosotros queramos. Hay la normatividad. Lo que no hay es la disposición para acatarlas en los lugares de trabajo, porque a veces, desafortunadamente, las empresas lo que hacen cuando van a Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacerles ese recorrido anual, pues sí, todo lo ponen así como que bonito, aquí están bien, y los trabajadores a veces no podemos, o no dicen, ¿qué les está pasando? Por miedo a una represión, que el trabajo digno y decente dice, no, espérate, es la libre expresión que debe tener también un trabajador en su lugar de trabajo, para poder decir qué es lo que no está bien. Entonces, recomendaciones a las organizaciones es que no importando el giro de la organización ni su tamaño, se deben documentar y actualizar en las exigencias en torno a la seguridad, a la salud y seguridad ocupacional, para que sus trabajadores estén en ambientes sanos y cumplan lo que es un trabajo digno y decente y sus relaciones interpersonales sean las más adecuadas. Estoy hablando sobre salud y seguridad ocupacional. Si hablamos de ergonomía, ahí tendríamos que hacer otro tanto de esto para que los lugares de trabajo, las mesas, la silla, la máquina esté a la altura, la iluminación esté sea adecuada, para que nosotros estemos en ambientes adecuados y que prolonguemos prolongar lo más que se pueda, que tengamos una enfermedad ocupacional por algún trastorno que ocasione el estar en nuestro lugar de trabajo. Eso sería todo por mi parte. Gracias, que tengan un excelente día también. Gracias. Bueno, a continuación damos la palabra al doctor Juan Regima. Sí, buenos días. Sí, aquí está, muchas gracias. Yo les voy a comentar de los proyectos que hemos desarrollado ahí en el CIDE Oaxaca, y en realidad los que están en la pantalla, en los últimos años, desde el 20, hemos trabajado desde la perspectiva de la economía ambiental, con enfoques cualitativos, pero más cuantitativos, sobre valoración económica de servicios ecosistémicos. Y esos estudios son a nivel MESO. Hemos trabajado en la cuenca de la Copalita, donde también hay empresas comunitarias. Pero bueno, en paralelo hemos trabajado también con estudios a nivel de las empresas rurales, en esta cuenca también. Y bueno, estos estudios no han sido financiados de manera directa por el Politécnico, pero sí hemos estado como participante en proyectos de algunas instituciones de ahí de Oaxaca, como el Tecnológico de Oaxaca, el IPO, la Universidad de los Valles Centrales de Oaxaca. Y bueno, eso ahora lo que les vengo a comentar es que principalmente hemos trabajado, pues ya les decía, en esta parte de la cuenca Copalita. Aquí hay algunos municipios, como San Pedro el Alto, San Miguel Suchistepec, y bueno, también hicimos algunas entrevistas en San Mateo Piñas. Lo que hemos trabajado hasta ahora con respecto a las empresas sociales rurales es que queremos avanzar hacia la construcción de una teoría de la empresa basada en la comunidad. Y para eso hemos abordado diferentes modelos de empresas sociales. Por ejemplo, hemos abordado el estudio de empresas de economía solidaria, y aquí pues sabemos que hay diferentes aportes desde el grupo de Parking, Rosas, Fuentes, y bueno, hemos trabajado también, bueno, aquí esas son las perspectivas teóricas. Hemos hecho estudios cualitativos y cuantitativos. En los estudios cuantitativos hemos hecho análisis factorial, correlación de variables, regresiones, y bueno, también de manera general estamos entrando a ecuaciones estructurales para analizar factores internos de la empresa, como por ejemplo capacidades tecnológicas, innovación y la rentabilidad de estas empresas, en el mayor de los estudios. Pero también hemos trabajado con la economía comunitaria,
esta perspectiva de Armstrong, de la teoría de los recursos comunes, que la llevamos hacia las empresas forestales comunitarias, donde la propiedad de la tierra es propiedad ejidal, que es una combinación de propiedad social con la comunal, pero en mayor parte comunal, y por lo tanto la estructura organizacional de la empresa es diferente. A ver si me gustaría comentarles cómo les... Bueno, en el caso de las empresas comunitarias, tienen una estructura bastante interesante porque tienen empatada la estructura de, digamos, un sistema de cargos, de usos y costumbres, y aparte, la parte de abajo tiene la parte organizacional. Entonces, todo esto está integrado en un sistema de gobernanza, que es donde el sistema es jerárquico y donde el sistema organizacional a veces tiene una especie como de contraposición contra un agente que puede estar tradicionalmente ahí puesto por usos y costumbres, el ejidatarios, o más bien el de los bienes comunales, y luego puede estar abajo la parte estructural de la organización, donde puede haber gente que está preparada y puede haber ahí unos choques o no. Eso es bastante bien interesante porque puede ser una ventaja, pero al mismo tiempo puede ser una de las desventajas de estas empresas. Bueno, también, sí, regresa. Antes, bueno, ya les había hablado de las empresas de la economía comunitaria. Seguimos, por favor. Aquí hay algunas diferencias. La principal diferencia que hemos encontrado es la propiedad de la tierra y tiene que ver con los derechos de la propiedad. Sabemos que en la propiedad comunal no se puede vender y por lo tanto si no se puede vender, la propiedad de la tierra es colectiva y todo lo que ahí es colectivo se usa de manera colectiva. Por ejemplo, si hay bosques, pues se extrae la madera de manera colectiva, y si hay bosques, se puede extraer la madera, pues se puede establecer una empresa comunitaria comunal donde, les decía, la estructura organizacional obedece a la que les comentaba, pero también la distribución de beneficios es diferente a una empresa privada. ¿Sí? La distribución de los beneficios tiene que ver con la cuestión no solamente de la rentabilidad, sino también con la cuestión de sostener los recursos naturales, que en este caso podrían ser los bosques o el agua, y también tendría que sostenerse la parte social. O sea, se destina dinero para mantener a la comunidad, la iglesia, la educación, los caminos. Seguimos, por favor. Otro, por favor. Bueno, también hemos trabajado con la teoría de la economía creativa, la teoría de la economía de la innovación o la innovación social, y recientemente estamos entrando a trabajar con economía circular. Estas teorías de la economía creativa, de la innovación sociales, pues sabemos que vienen desde la perspectiva de la economía positivista, y sabemos que pues tienen características similares a las empresas convencionales. La diferencia es que, por ejemplo, cuando hablamos de empresas de economía creativa, es que nos referimos a industrias creativas y culturales, que pueden ser desde las artesanías hasta unidades económicas que se dedican a las artes escénicas, a las artes plásticas, a la editorial, a la informática. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, en Oaxaca, saber cómo este grupo de empresas impacta en el desarrollo económico de la región. Y en el caso, por ejemplo, de la innovación social, también hemos analizado este tipo de unidades que lo que pretenden es resolver un problema que puede estar a cargo del Estado, pero que no lo resuelve del todo, y entonces le pasa la posibilidad de resolverlo a las comunidades. Para resolver problemas desde educación o problemas, por ejemplo, desde devastación. No hay agua, bueno, hay que integrarse colectivamente para echar a andar proyectos de agua, por ejemplo, captura de agua a través de los techos, o reforestando también para poder, sabemos que los árboles absorben agua, creando presas o construyendo presas, perdón. Entonces, de manera colectiva se han formado estas empresas para poder resolver el problema que en todo caso el Estado no lo puede hacer del todo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el caso de la basura, que tuvo un problema muy fuerte,
En Oaxaca también las comunidades se tienen que organizar para pues decidir qué se va a hacer con los desechos, ¿no? Y que ya no quieren ellos que se vaya a tirar a sus lugares. Bueno, y finalmente, en el caso de la economía circular, tenemos un proyecto en el Istmo de Tehuantepec, que es el corredor transísmico, y ahí lo que la Secretaría de Economía nos decía es que qué tipo de modelos de empresas se pueden desarrollar allá. Y entonces, como nosotros habíamos seguido un poco de cerca a las empresas estas de agave mezcal, entonces, y empezamos a trabajar con el ecosistema de innovación agave mezcal, y entonces veíamos que la Secretaría de Economía, y también a la hora de hacer una revisión ahí de literatura, descubrimos que las tendencias globales están hacia la economía circular. Y entonces, nosotros pensamos que en el caso de la agroindustria o estas empresas manufactureras, creemos que pueden evolucionar hacia modelos de economía circular. Lo que pasa es que no tenemos todavía las industrias creadas para tratar la remanufactura, tratar la reutilización o los desechos. En el caso de la basura, por ejemplo, lo que hacemos es quemarla o tirarla o enterrarla, pero lo que necesitamos es crear todas las empresas o la industria que permitan tratar los desechos o reutilizar el agua y que los procesos se alarguen. O sea, porque los procesos del modelo lineal sabemos que era producir, consumir y tirar, y ahora pues es alargarlo, porque ahora hay que pensar en el producto, en el ecodiseño, antes de diseñarlo y ver cómo va a impactar en el medio ambiente y tratar de sustituir materiales que son altamente dañinos en el proceso de producción y buscar mecanismos para su remanufactura y reutilización. Y entonces creemos que el caso del agave, que apenas está pues está echando a andar en Oaxaca como vamos a llamarlo un clúster, pues creemos que podemos empezar a desarrollar mecanismos para abonar o entrar en la economía circular. Y bueno, los enfoques que hemos trabajado, enfoques cualitativos y cuantitativos, en este caso, y ya en estudios a nivel meso, en algunas empresas que les decía de la economía solidaria, de la economía creativa, de la innovación social, las hemos encontrado en estos espacios o en estas áreas donde hay servicios ecosistémicos, y es ahí donde nosotros encontramos el match entre cómo un área natural que tiene bosques, que tiene agua, es necesario también echar a andar, es necesario conservar esos recursos naturales, pero cómo están ligadas las empresas que están ahí en la conservación de los recursos naturales. Y recientemente en Oaxaca están surgiendo las empresas comunitarias de conservación, las empresas que capturan carbono, las empresas que se dedican a la conservación de la biodiversidad, a la captura de agua. Entonces es bien interesante este tipo de modelos, porque lo que nosotros queremos aportar es a la construcción de una teoría de la empresa, como les decía, basada en la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le cedemos ahora la palabra al doctor Igor Rivera con la temática de organización de un equipo de investigación e incidencia en un PRONACE. Tienes 10 minutos. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros. Una disculpa, tenía una cita médica por los cambios que se han venido dando, pero era mucho de mi interés. Yo creo que como los que estamos acá y quizás los que están también en línea, poder reactivar, ¿no?, esto de la red de desarrollo económico. Entonces me da mucho gusto volver a participar. Bien, primero quiero comentar un poquito sobre mis líneas de investigación. Tienen que ver con emprendimiento y gestión de cooperativas y de organizaciones del sector social de la economía. Vamos a tener mucho que comentar con nuestro compañero de Oaxaca, yo creo, a la hora de la comida, sí, y también con redes de actores que participan en la innovación. Algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo tenemos un PRONAI sobre soberanía alimentaria en Guerrero, y la base para hacer ese PRONAI fue un FORDECIT el año pasado, del 20 al 21, sobre tejidos comunalitarios en Guerrero. También tenemos otros proyectos de investigación sobre B Corp y ODS, ahí con la Universidad de Bolonia, y también sobre emprendimiento de cooperativas de economía del cuidado, con otro grupo de investigación de la Escuela Superior de Economía,
el GIECAI se llama ese grupo, y también tenemos un nodo de impulso a la economía social y solidaria, compuesto por actores del gobierno, actores de la economía social y varios actores académicos. Bien, entonces hablaré un poco como introducción del proyecto, y rápido me voy a ir más hacia la organización de cómo estamos organizándonos para hacer este PRONAI. El proyecto es una red solidaria agroecológica. Buscamos que exista una red entre diferentes productores locales que fomenten la soberanía alimentaria. Estos productores locales normalmente tienen productos agroecológicos. La región es el centro y la montaña de Guerrero, y lo que buscamos es trabajar conjuntamente en la producción, autoconsumo e intercambio de alimentos sanos. De eso se trata el proyecto. El equipo participante de este proyecto está compuesto por varios actores. Del Politécnico participamos la UPIXA, la ESE, la ESCA, el CECI y el CIEMAT del Politécnico, pero también está el CIATJ, también está la Universidad Autónoma de Chapingo y otros actores sociales como el Nodes Vida y Saberes, la cooperativa Chinampayolo y otras asociaciones, y también el INAES participa en este proyecto, el Instituto Nacional de Economía Social. Hay varios compañeros de aquí de la Red de Desarrollo Económico que participan con nosotros. Está Gibran, está Pablo, participando muy activamente, Maribel también, Omar Neme, Ana Lilia Foria, Ana Lilia Valderrama, Ángel, son compañeros que están participando en este proyecto. También tenemos a 3 postdoctorantes, 3 investigadores asociados y varios de los investigadores aquí que aparecen en estas escuelas. Y bueno, la organización del equipo de incidencia e investigación es la siguiente. Primero tenemos una asamblea general. En esa asamblea general participamos todos los compañeros que estamos dentro del proyecto. Esas asambleas generales se hacen los lunes en las tardes. Ahí entramos todos. Tenemos una votación democrática, trabajamos de manera conjunta, y luego buscando siempre apoyar los diferentes proyectos que hay en las comunidades donde estamos participando. En este momento son 7 comunidades: Oxtoyahualco, Mezcaltepec, Pantitlán, Nacatlán, Lodo Grande, Citlala y Topiltepec. Son nuestra razón de ser las comunidades donde estamos llevando a cabo esos proyectos. Y luego tenemos, para apoyar esos diferentes proyectos, tenemos 8 comisiones. Muy parecidas, la manera de organizarnos es muy parecida a la de una cooperativa, en donde hay una asamblea general y hay diferentes comisiones que están participando para detonar las actividades de la organización. Así estamos trabajando también nosotros a través de comités. Tenemos un comité de administración que se encarga de la gestión de los trabajos y también de las relaciones con el CONACYT, con el Politécnico, con la UPIXA y con las diferentes comunidades. Luego hay un comité de saberes y aprendizajes que se encarga del intercambio de todos los saberes y conocimientos que hay tanto en las comunidades como en el grupo de investigación, y busca que se lleve a cabo la investigación acción participante, que es la manera en la que estamos trabajando entre los diferentes actores. Después hay un comité de salud y nutrición que es muy importante dentro de la soberanía alimentaria, y ahí vemos los aspectos nutricionales. Después el comité de producción y transformación, que se encarga de los aspectos agroecológicos, de transformación y de cadena de suministro de los productos. Eso todavía no lo hemos hecho, lo vamos a hacer en el año 3. Agroecología es lo que estamos viendo en este año 1. Tenemos un comité de organización de la red, que es cómo se constituye, cómo se debe de construir la red organizacionalmente.
Probablemente sea una cooperativa, probablemente sea una asociación civil o quizás una red de actores locales. Eso está en construcción en este momento. También tenemos una comisión de espacios lúdicos. Creemos que los saberes, los conocimientos, si bien es cierto que se dan con personas que están trabajando la tierra, que llevan los productos agroecológicos, también debe de estarse trabajando con los niños. Entonces, esa comisión de espacios lúdicos lo que busca es llevar esas discusiones que tienen los papás, las mamás que participan en el proyecto, llevarlo junto con los investigadores hacia los niños. Tenemos una comisión de difusión que se encarga de la electrónica, la difusión hacia las comunidades, la difusión hacia el CONACYT, la difusión hacia el Politécnico, y finalmente un comité de vigilancia que está atento a que se vayan desarrollando las actividades en las diferentes comisiones del proyecto. Entonces, bueno, así es la manera en la que estamos trabajando. Sabemos que los investigadores tenemos ciertos conocimientos que podemos estar aportando a este tipo de proyectos, a estas comunidades, pero también hemos visto infinidad de saberes dentro de las comunidades que nos han enseñado mucho y nos han aportado mucho para construir, porque de hecho el proyecto se diseñó a partir de las problemáticas que tenían las comunidades, pero también nos han enseñado muchos saberes que tienen que ser transmitidos dentro de las diferentes comunidades, y también hemos aprendido muchísimo los investigadores que hemos participado en estos proyectos. Podemos avanzar, quizás nada más, quizás ya no me quede mucho tiempo. Este es una de las actividades que tenemos, es un calendario agrofestivo ecológico en donde vemos para organizarnos con las diferentes comunidades, pues buscamos también respetar sus fiestas, respetar sus actividades y hacer compatible las actividades de investigación que tenemos con las actividades que ellos tienen dentro de sus comunidades. Y luego también, bueno, aquí hay algunas fotografías también. Esa es la que está ya en esa primera parte, es un Wentle. Siempre al inicio de cada actividad hacemos el Wentle, donde agradecemos a la Madre Tierra y a los diferentes actores a través de los productos que se cosechan en las comunidades. Luego tenemos aquí un sabio, yo diría, don Filogonio, que nos enseña muchísimo sobre la tierra, sobre el agua, sobre las lluvias, sobre la agroecología. Ahí en la de abajo tenemos una actividad en donde estamos viendo cómo se llevan a cabo las redes de colaboración, los trueques, los intercambios de productos, y los simulamos con listones. Y bueno, aquí se hicieron visitas largas de una semana. A un grupo como de 15 compañeros fue a visitas largas de una semana, y bueno, aquí están apoyando también el arado de los agricultores para conocer cómo están viviendo, qué es lo que están comiendo, qué es lo que están trabajando, y eso nos ha ayudado mucho a que el grupo de investigación también se vaya comprendiendo el accionar de toda la comunidad. Eso es lo que traigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Igor. Bueno, con esto damos pues, por concluido las presentaciones de los compañeros. Muchas gracias por su participación. Y pues si quieren empezar a comentar, a hacer preguntas, ya sea de manera individual o a todos quienes tuvieron presentación, pues queda abierto el micrófono. Adelante. Bueno, yo quiero felicitarlos. Se nota el hilo conductor, ¿no? de la línea, o sea, están muy, muy alineados. También me gustó el tema de cada uno tuvo, digamos, desde su experiencia y se ve como un grupo, ¿no? Entonces, como línea de investigación se nota esa cohesión. Mi pregunta para ustedes, y sé que, bueno, pues cada quien desde su experiencia
Por ejemplo, Igor al llegar y llega con el montón de proyectos, ¿no? Eso es interesante. ¿Cómo ustedes pudieran, en una caso hipotético, replicar el caso en Oaxaca, ¿no? Eso sería interesante. ¿Cómo en esta intervención que, por ejemplo, están haciendo el equipo de Igor, cómo podríamos intervenir, Guadalupe, en las empresas? Porque el asunto es que de las empresas es que dicen que vamos a, ¿cómo coadyuvar? ¿Cómo el Politécnico podría coadyuvar a proponer soluciones, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos con los empresarios es que hay que invertirles, ¿no? Un poco el tema que tú hablas es de que los empresarios tienen que invertirles, ¿no? Y como diría un profesor que es la licenciatura, ¿y cómo lo hacemos? Porque el empresario sobrevive. ¿Cómo hacemos para convencerlo de eso? Y Ángel, yo tengo mis dudas, y eso digo, somos más o menos afines a los temas. Cuando hablamos de intervención, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros llevamos a nuestros tesistas y que ellos ven el caso, ¿realmente intervienen? Esa es una primera. Y la segunda es, ¿cómo podríamos no convencer a las empresas de que es bueno administrar eso es algo que se discute mucho en la literatura, pero por ejemplo las empresas consultoras que los contratan para hacer intervenciones, ¿realmente están sensibles a estos temas? Esa sería mi pregunta. Y para Evelia, entonces, digo, ya que estamos aquí pensando, ¿cómo ha sido esta colaboración con los colegas de las otras redes? Porque recuerdo que estuve un rato ahí en esa mesa con ustedes cuando estaban hablando lo de los observatorios y había mucho interés. ¿Cómo podríamos convencer a las, no solamente a los del Politécnico, ¿no? O sea, necesitaríamos tener pequeños laboratorios, un poco lo que está haciendo el equipo de Igor. Laboratorios donde convenciéramos a las personas de este tema, sensibilizarlos, ¿no? Eso se ha hecho mucho, ¿no? El análisis de la pobreza, ¿no? Y algunos grupos han estado desarrollando incluso indicadores, ¿no? Sobre cómo el COVID afectó, ¿no? Los de indicadores de pobreza y mucho. ¿Qué sería lo nuevo que podríamos aportar? Esa sería la pregunta. Perdón por ser tan pregunta. Pero aprovechando que... ¿Estamos así como expusimos? ¿O escuchamos las preguntas? Otras preguntas, sí, también otras preguntas. Bueno, pues yo no, Guadalupe. Tú estás bien centrada en esta parte del mercado de trabajo. Y bueno, las consultoras internacionales y los organismos internacionales plantean lo que sucedió después del COVID. Y de hecho hay un grupo, por lo menos yo veo que en México hay un grupo importante que está tomando en cuenta la parte de las generaciones. La tendencia a nivel internacional en términos del trabajo es que los millennials ya no quieren trabajar para una empresa toda su vida. O sea, ese es el primero. Por lo tanto, toda esta parte de la seguridad tendría que cambiar, porque ellos no quieren estarse, o sea, la intención es trabajo un año, año y medio, 2 años y luego me voy, trabajo, viajo, tengo experiencias, o sea, la generación millennial, la X y la Z son, busco experiencias, no quiero estar en un lugar permanentemente. Y lo que plantean también, entonces, es que hay un problema severo en las empresas sobre cómo captar a ese capital humano que ya no quiere estar en las empresas, sino quiere ser consultor. Entonces, también esta parte de la seguridad tendría que ver como una capacitación personal, ¿no? O sea, vamos a decir, si esta tendencia europea, norteamericana y asiática del primer mundo es cierta, o sea, se va a transferir hacia los países medios y de bajo crecimiento, quiere decir que vamos a tener en menos de 5 o 6 años una serie de carencias dentro de las empresas o una serie de directivos que no se parecen a los que estaban antes. Entonces, toda esta parte de la seguridad, ¿cómo hacerla llegar a personas que piensan que su vida es únicamente suya? O que piensan que una empresa, por más directivo que sea, no es para ellos toda la vida, sino nada más es un punto en donde si yo aprendo y me dan libertad, me quedo. Si no me dan libertad y sobre todo si me están coartando
mis ideas, pues me voy a ir. Eso es algo que está medido en Europa, en Asia, en los desarrollados, y en Estados Unidos con las generaciones que están entre los 27 y menos de 40 años. Los de más de 40 años tienen más miedo a irse a la empresa. Pero los puestos que ellos tienen y la capacitación y las percepciones que tienen el trabajo son muy diferentes del mundo moderno, de este mundo que avanza tan rápido. Quienes están más capacitados para esa parte, para enfrentar, son los millennials. ¿Tú cómo la ves esa parte? Porque tú nos has dado un panorama sobre el mercado de trabajo que va enfocado en la seguridad dentro de la empresa. Y tú misma también nos has explicado cómo esto se va, y también veía cómo esto se va sobre tu casa. Entonces, ¿cómo podrían ustedes pensar en su, bueno, en particular porque trabajas en el mercado de trabajo, cómo ver esa parte? O sea, ¿cómo ver? Y yo, por ejemplo, la relacionaría muchísimo con lo que dijo Ángel, o sea, esta parte del conocimiento organizacional, porque en el conocimiento organizacional las nuevas generaciones tienen una serie de identidades muy claras con respecto a la parte más moderna, pero los que tienen más de 40 años, todo esto que nos acaba de explicar Ángel, pues son, como dijo él mismo, son los gringos. No quiero que se me acuerden. Sí, como que me gusta. De acuerdo. Vamos, creo que vamos a contestar, ¿verdad? Doctora, yo también quisiera hacer unas preguntas. Bueno, definitivamente una vez que estamos al parecer saliendo de la pandemia, pues esto nos ha hecho pensar y darnos cuenta que pues quizá en un futuro las pandemias van a ser pues, cada vez más continuas, desafortunadamente, ¿no? Entonces, lo que podemos esperar es mucha incertidumbre, ¿no? Muchos problemas futuros, y pues creo que eso nos debe pues, invitar a repensar sobre algunas de las cosas que siempre se han dado por hecho y que pues actualmente quizá ya no sean las maneras más adecuadas de pensar. Bueno, yo estoy también interesado en el tema de conocimiento y me gustaría preguntar a todos, pero quizá a Ángel, a Igor y al doctor Regino, sobre su opinión respecto al conocimiento tradicional. Ángel hace rato nos hablaba y nos presentaba algunos journals. Bueno, a mi conocimiento todos esos journals hablan en su gran mayoría del conocimiento que se desarrolla en el ámbito empresarial, ¿no? Apoyado por las tecnologías de información en un mundo pues, capitalista de grandes empresas, ¿no? Muchas veces, pero existe otro tipo de conocimiento al que de hecho ante estos problemas que hemos estado teniendo se ha volteado a ver, ¿no? A ese conocimiento de las comunidades, al conocimiento comunitario como alternativa para poder atender problemas que han sido causados por los sistemas económicos que actualmente tenemos. Entonces, bueno, quisiera saber, por ejemplo, en el caso del doctor Regino, en su experiencia o con Igor, cómo este conocimiento tradicional puede ser incorporado, por ejemplo, a las innovaciones que se desarrollan, ¿no? A las tecnologías para las comunidades. Comentaba, por ejemplo, sobre los procesos de captación del agua, protección de la biodiversidad. Y pues seguramente hay mucho que se puede obtener, ¿no? De ese conocimiento. Hace rato Igor comentaba a esta persona que lo denominaba como un sabio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder aprovechar nosotros ese conocimiento que está ahí? Y bueno, Ángel también mencionaba un punto sobre, uno de los últimos puntos que comentabas, Ángel, sobre que no debemos privilegiar o más bien ser más abiertos, ¿no? A otros tipos de conocimiento, no decir que sabemos todo, sino estar abiertos. Y pues también en ese sentido, cómo entonces la academia o quienes dicen producir o decimos producir conocimiento científico, podemos interactuar y generar pues ese intercambio de conocimientos, de experiencias con la gente del campo, ¿no? Con la gente de las comunidades, porque pues al parecer muchos de los procesos que se tienen en los ámbitos rurales, lo estamos viendo ahorita en la cumbre que hay, ¿no? En África con
todo esto, la economía basada en la explotación y el uso masivo de combustibles fósiles, pues ha afectado más a quien menos los han podido utilizar, que son los 50 países africanos, ¿no? que están en condiciones pues cada vez más graves, pues debido al calentamiento global, a las sequías, a la falta de agua, a la hambruna, y que han sido causados justamente por esa falta, en gran medida, de esa interacción, ¿no? Y de esa pues sensibilidad o disponibilidad para aprender de esas comunidades y no tratar de imponer pues otro tipo de conocimiento que también en gran medida ha sido el que ha causado muchos de los problemas que actualmente tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros como academia podemos promover ese diálogo y cómo en su experiencia ese conocimiento comunitario, rural, local, puede ser incorporado a innovaciones, a iniciativas pues que no solamente contribuyen al crecimiento económico, sino también pues al cuidado de la naturaleza, al bienestar de la sociedad? Gracias. No sé si alguien más quiere plantear algunas... Yo tengo una pregunta para el doctor Regino. Comentaba el doctor que tiene algunos proyectos en la región del Istmo de Tehuantepec. En esa región yo he estado realizando también unos proyectos de innovación social en Jalapa de Marqués, Oaxaca, que seguramente todos, está la presa Benito Juárez, Tehuantepec, Espinal, Ixtepec. Sin embargo, los usos y tradiciones que ellos manejan, generalmente uno se enfrenta a núcleos muy cerrados, núcleos en los cuales, si no perteneces a la comunidad, no tienes derecho a compartir, o bueno, ellos no quieren compartir si no perteneces a esa comunidad. ¿Cómo has podido trabajar en estas comunidades y cuáles han sido tus acciones o estrategias para poder hacer tu labor? Bueno, pues si no hay más preguntas, si gustan ir participando. Bueno, yo primero voy a intentar contestar las preguntas que aquí hicieron los compañeros con respecto a la intervención que hizo Pilar. Yo desde hace un año y medio más o menos estoy participando como profesor invitado en el doctorado de intervención organizacional de la UAM Azcapotzalco. Estoy dentro del comité académico, le llaman, soy coprofesor, estoy invitado por el doctor Arturo Pacheco Espejer, que era compañero nuestro en Lupixa, ya falleció hace poco. Y ante el fallecimiento de Arturo quedó un doctor Jaime Ramírez, se llama, como coordinador de ese doctorado. Y ellos tienen una idea muy práctica, digamos, de lo que es la intervención, que se basa también en los artículos científicos, y ellos toman a la intervención como un proceso de mejora del sistema que se está interviniendo, pero con la condición de que aquel que está en ese sistema tiene que ser consciente de sus problemas para, a partir de esa conciencia, pues mejorar, o tratar de mejorar con ayuda de aquel que viene de fuera, ¿verdad? Entonces, como yo interpreto la intervención en términos de la administración del conocimiento, es en primera, pues hacer consciente a aquellos que tienen el problema, o más bien que ellos sean conscientes de su problema, para a partir de eso, pues poder proponer algunas soluciones prácticas. Yo sí creo que la solución no es que aquel que llega de afuera, pues llegue a dar soluciones sin entender, ¿no? Sin entender el contexto, pero además sin que los que tienen el problema sean conscientes de eso. Entonces, yo tomo esa perspectiva de intervención cuando he intervenido, digamos, en organizaciones. Yo creo que nuestros alumnos no todos hacen eso, porque pues no todos los compañeros, y ahí cada quien sabe, ¿no? No todos los compañeros tienen esta perspectiva de intervención. Hay algunos que creen que debemos como dar consultoría, como resolver problemas, y no necesariamente creo que deba ser así. Entonces, bueno, creo que ahí dependerá de cada uno de nosotros cómo pues dirijamos o motivemos a nuestros alumnos a que intervengan en nuestras organizaciones. Con respecto a la sensibilización del tema de carne, sí, yo creo que no están sensibilizados. Yo creo que el tema no es nuevo, ya tiene aproximadamente unos 30 años en la literatura, en los 90 tomó mucha más relevancia, pero aún así creo
Bueno, cuando me ha tocado dar pláticas o conferencias sobre este tema a empresarios, pues hay muchos que no lo conocen. Y pues yo creo que esa es una de nuestras actividades desde la academia, pues promover el tema, su importancia, sus beneficios para que los compañeros de las organizaciones lo conozcan. Con respecto a los comentarios del conocimiento tradicional, yo creo que es muy importante, es un conocimiento que se basa 100% en la práctica, en la experiencia. Hay dos journals que sí han tocado el tema, uno por la inclinación del tema de investigación del doctor Javier Carrillo, el journal que edita él, ¿no? El International Journal of Knowledge-Based Development, ese journal sí ha publicado algo sobre el conocimiento tradicional, y el otro es el Journal of Knowledge Economy, también se han publicado algunos artículos sobre el conocimiento tradicional, y la UNESCO, ¿no? Es quien ha dedicado mucho más, ¿no? De hecho tiene toda una serie de publicaciones del conocimiento tradicional en Hawái, el conocimiento tradicional en África, ¿no? Así que, bueno, sí han desarrollado algo. Creo que esas fueron las preguntas. Bueno, pues a criticar eso más que gracias. Gracias. Bien. Primero quiero abordar sobre las acciones de la diversidad quizás de proyectos. Lo que ha funcionado en el grupo es, bueno, no lo dije, tenía algo acelerado al principio, pero estos proyectos no es que los haga yo, estos proyectos los hace el grupo de investigación al que pertenezco. Y yo creo que es la base para tener proyectos. Desde mi punto de vista, es importantísimo construir grupos de investigación. Y quizás la manera en la construcción de esos grupos de investigación, pues en principio dentro de lo local, con los compañeros con los que conocemos, los estudiantes que tenemos como tesistas, yo creo que ahí se puede empezar a construir esos grupos de investigación. Recuerdo que mi director de tesis, antes de que regresara yo a la UPIXA a trabajar, mi director de tesis de doctorado vino y me decía, Igor, todos trabajan individualmente. Si no construyen grupos de investigación, ni creas que voy a seguir trabajando contigo, porque si trabajan solos, pues van a ir dando pasitos y luego se van a regresar y luego otro pasito. En cambio, con grupos de investigación, pues van a poder ir avanzando de manera global. Entonces, bueno, también fue una sugerencia de mi director de tesis cuando vino a visitar la UPIXA hace 20 años. Después de esos grupos de confianza, yo creo que lo que sigue es ir construyendo esos grupos, fortaleciéndolos con personas que participan, que tenemos cercanas. Por ejemplo, yo creo que la red de desarrollo económico es un segundo paso muy importante. A mí me ha servido muchísimo la red de desarrollo económico para conocer a otras personas, para compartir proyectos. Con Pablo y Gibran también últimamente se ha incluido Maribel. Con ellos trabajo de manera muy intensa en el proyecto, por ejemplo, de CONACYT. Pero luego también con Ana Lilia Coria, Omar Neme, el trabajo de cooperativas de cuidado lo hemos llevado con varios organismos. Entonces, yo creo que aquí habemos compañeros que trabajamos muchas temáticas que podemos estar apoyándonos. Y un tercer escalón quizás que se debe de fortalecer es pues con actores necesarios que son externos. En el caso del proyecto del PRONAI, por ejemplo, fue con el CIATJ, con las cooperativas, con la Universidad de Chapingo y con el CONACYT. De hecho, quiero decir, y eso toca un poquito lo del conocimiento tradicional, para mí el CONACYT fue de gran ayuda para trabajar mucho lo de conocimientos tradicionales. Entre 2020 y 2021 trabajamos muy de cerca con CONACYT y tienen muy presente la investigación acción participativa. Participamos de la mano, eran trabajos, todo el tiempo ellos estaban dentro de los trabajos con nosotros en la montaña de Guerrero, y ellos junto con CIATJ, yo diría abiertamente, son los que, si bien es cierto que ya llevábamos ese tipo de trabajos de intervención, creo que reforzaron
nuestra manera de hacer metodologías de intervención con el CONACYT, con la región centro de CONACYT. Bueno, con respecto a esto de conocimiento tradicional, también quiero decir que, bueno, otros lo llaman, ¿no? Local, ancestral, comunitario, y bueno, quizás tiene algunas diferencias, pero también algunos elementos que hay que ir rescatando. Yo creo que uno de los principales problemas de esto es porque muchas veces creemos los investigadores que como somos los que tenemos posibilidades a leer los JCRs y los Scopus y leer los libros, somos los que tenemos el conocimiento. Y no es cierto eso. Yo creo que en una fábrica el trabajador que tiene 20 años sabe mucho más que el ingeniero, o sabe más muchas veces que el dueño, y que nosotros como académicos que supuestamente estamos teniendo todo el conocimiento. Nosotros lo hemos visto con los campesinos también, en Guerrero. Ellos saben mucho más que nosotros en muchas temáticas, saben mucho más sobre astronomía. Saben sobre astronomía, saben sobre el agua, conocen mucho sobre la tierra, conocen sobre las relaciones entre las personas, conocen sobre cómo se deben construir las relaciones humanas, y no siempre, bueno, nosotros tenemos otros conocimientos a veces, pero tenemos que ir involucrándonos también en todo lo que saben para ir construyendo, y quizás es uno de los éxitos del PRONAI que ahorita estamos, ir construyendo desde la problemática con los productores locales, pero no solo la problemática, luego también el proyecto en sí. Al final, los investigadores escribieron el proyecto, pero escribíamos de lo que ellos nos iban diciendo que era la problemática, o de las discusiones que teníamos con ellos al sacar las problemáticas. Y también muchas de las soluciones están saliendo de esas discusiones que tenemos, de esos encuentros que tenemos con ellos. Entonces, bueno, yo creo que la manera es cohacer los proyectos, hacer de manera colaborativa los proyectos con quien está involucrado verdaderamente, y sí también reconocer los conocimientos que nosotros tenemos y que los tenemos gracias a los JCRs y a los Scopus y a los CONACYT que podemos leer, pero ahí no está todo el conocimiento. Esta parte de lo que se ha vivido en otros contextos, de lo que puede resolverse en contextos como los que estamos actuando, pero hay mucho conocimiento con los actores. Yo digo que se debe de estar, de trabajar con los compañeros, quizás ya más respondiendo a lo que tú dices, de compartir comidas, de compartir bebidas, de compartir sueños, no solo el trabajo. Yo creo que hay que compartir otro tipo de actividades también para que existan, porque luego viene lo siguiente, para que existan las confianzas y para que existan, y si hay confianzas e intenciones comunitarias, es más fácil la aportación de los actores locales y por lo tanto del conocimiento tradicional, ancestral, comunitario. Gracias. Bien. Respondiendo a la pregunta o a lo que comentaba la doctora Pilar, ella comenta de las empresas que con respecto a las pequeñas y medianas empresas que apenas están subsistiendo, apenas están viviendo, cómo se van a fijar en lo que es la seguridad y salud ocupacional. Es cierto, es complicado, doctora, compañeros, es complicado llegar a veces con las empresas y decirles pues que a veces no dejen ver cómo están sus áreas de trabajo. A veces ellos mismos desconocen que haciendo una evaluación o haciendo un reconocimiento, una evaluación y un control de sus riesgos que ellos mismos, que la empresa puede hacer, sin que le tengan que pagar a alguien. Siempre piensan que la seguridad ocupacional, que la ergonomía es cara,
Y no es cierto, no es caro. Si hay alguien en la empresa que le interese así poquito la seguridad ocupacional de sus trabajadores, puede hacer un reconocimiento de los riesgos que hay, una evaluación de esos riesgos y puede controlar. Aquí, así un ejemplo rápido. Riesgos, yo diría aquí, a ver, ¿cuáles son los riesgos en este recinto que tenemos? Así es, esos son unos riesgos que están todos los cables, qué sé yo. A veces es sentido común. Y claro, los riesgos también se van aumentando. Que se utilizan, no sé, por eso puse en las diapositivas, a veces pensamos que llegar a trabajar, pues esto es lo que yo tengo, sí, esto es lo que yo tengo, y aquí, bueno, es el escritorio y es la silla y cómo estoy sentada. Pero si estoy en contacto con solventes, con químicos, con vapores, todo eso, hay que ver el riesgo que tiene el trabajador y que no le cuesta mucho a la empresa a veces. Si hiciera un poquito en el presupuesto y dijera, bueno, voy a comprar ciertos equipos para proveerles a mis trabajadores. Yo quiero comentarles algo y creo que a todos nos ha pasado. El Instituto Politécnico Nacional, híjole, se está grabando, pero es cierto, compran disque cierto equipo que nos dan, entre que a veces los zapatos, las chamarras, las batas, los gogles, las batas nos quedan grandes. A veces, pocas veces es de nuestra talla. De verdad, si somos honestos, si nos han dado ese equipo, nos damos cuenta. Las chamarras, ya se terminaron las chiquitas, te toca una grande. Bueno, dame la grande, yo se la voy a dar a mi hermano. ¿Sabe? Entonces, si el Instituto Politécnico Nacional, y yo lo he puesto en los proyectos que he desarrollado, a veces digo, si nos está dando esto en zapatos que no nos vienen, o que nos quedan grandes, ¿sí? Porque ya se terminaron o porque nada más traigo tantos. Si eso hacen las empresas, pues están mal, para poderle brindar cierta seguridad a los trabajadores. Entonces, hay que gastar lo necesario, pero acorde a las necesidades y a los riesgos que yo tengo. Por lo regular, a veces no es así. Y se evitarían también muchas dificultades. Esas pequeñas empresas, yo entiendo que a veces las pequeñas empresas tienen problemas económicos para ir a veces trabajando día con día, pero si sus trabajadores, con que uno se les enferme, de los 3 que pueden ser, uno se les enferma, entonces mejor cuido que mis trabajadores estén, ¿sí?, en condiciones de salud que puedan seguir trabajando. Nos hemos encontrado empresas que les son a gomitas, las gomitas que luego nos comemos y que tan ricas, pues les cuento después en la comida, como dice el doctor, en qué condiciones a veces están las empresas produciendo esas gomitas, empezando por ver los riesgos que tienen y todo como lo tienen, y que eso las mismas empresas, de verdad, por la experiencia, las mismas empresas, hablo de la micro, la pequeña empresa y la mediana, lo pueden. Ellas pudieran, en cierto momento, si hacen ese reconocimiento, esa evaluación y ese control interno de la empresa, pudieran solventar muchas de sus situaciones. Sí, pero no lo hacen porque desconocen parte de lo que yo les presenté. Muchas de esas empresas. Porque dicen eso es costoso. No, ¿cómo crees? Eso es para otras empresas donde haya otro tipo de trabajadores. No, ahí es donde hace falta esa seguridad y esa salud ocupacional. Con respecto a su pregunta, con respecto a la que comenta la doctora Emma Frida, ¿cómo vemos la seguridad ocupacional o cómo la ven las nuevas generaciones? No, pues las nuevas generaciones ya no se preocupan por esto porque piensan que nunca les va a pasar. Pero a final de cuentas van a estar en un sitio donde van a trabajar. Desafortunadamente, no pienso que desafortunadamente, no, retiro la palabra.
Las nuevas generaciones, no todas, porque algunos van a entrar en empresas donde se requiera mano de obra, porque no todos van a estudiar tampoco, no todos van a tener una carrera, algunos no van a tener ni una carrera, no van a tener una carrera técnica, probablemente una carrera técnica, una licenciatura o de ahí para adelante. Y entonces los bienes y los servicios se van a desarrollar, estamos en un sistema capitalista, estamos en donde la mano de obra en este momento está... la mano de obra creo que en países, en México se da, porque hasta la mano de obra infantil estamos teniendo. Y en otros países, India no se diga, Singapur no se diga. Y nos vamos metiendo y tienen mano de obra en donde las jornadas laborales son extenuantes. Pero se va a seguir requiriendo, en México se va a seguir requiriendo mano de obra para hacer bienes y producir servicios. No todos van a llegar a cierto nivel. Bueno, eso con respecto a una parte, a otra. Si trabajan vía remota, las personas que dicen yo quiero estar en mi casa, que la empresa, a ver, me parece que yo soy mi jefe, yo quiero ser mi jefe, sí. ¿En qué lugar de tu casa tienes un espacio que tenga todas las condiciones de seguridad para que puedas estar haciendo tu trabajo, aunque seas tan independiente como quieres ser, y aunque tú quieras ser el patrón, aunque no lo sea probablemente, porque sí entiendo. Ahora, yo a veces no entiendo de verdad, a lo mejor por mi edad, quiero ser youtuber, y yo digo, youtuber, híjole, sí, de verdad, hay cosas que a veces, esto de que, no, yo quiero ser mi propio jefe, y tu empresa ¿dónde está? Entonces, sí hay cosas que uno tiene que pensar o semblantearse de que no todos van a llegar a esos niveles en donde van a estar en su casa trabajando, y si están, la norma oficial mexicana 037, que acaba de salir hace como unos 3 meses, ya contempla los riesgos musculoesqueléticos derivados del trabajo vía remota. Porque ahora los chicos quieren estar en su cama, a ver, voy a estar, no, eso, a lo mejor sí es trabajo, pero hay que darle una seriedad al trabajo, para mi punto de vista. Por más que yo esté en mi casa, no voy a recibir o voy a estar con uno de mis tesistas en mi cama. A ver, sí, a ver, creo que no. Porque también ahí, doctora Emma Frida, hay que tener cierta ética y saber que si yo estoy en ciertas posiciones musculoesqueléticas, voy a tener problemas a largo plazo. Si estoy joven, no, hombre, nada, pero a largo plazo lo vamos a tener porque lo vamos a tener. Entonces sí lo entiendo, pero las empresas deben, hasta vía remota, como sea, deben de decirles y tener ese conocimiento, de decirles, ten un escritorio pequeño, ten una silla pequeña, acorde a ciertas dimensiones para que tú puedas trabajar. Y de ahí surge la iluminación, el ruido. Yo estoy en casa trabajando bien y la señora de los tamales, que se vendan. Eso es ruido. Eso es ruido, cosa que ahorita en este recinto pues no tenemos. Y que nos hace concentrarnos mejor, que nos hace ser más productivos. Porque de ahí somos productivos. O de ahí perdemos el interés por lo que estamos haciendo. Esa sería mi respuesta. Gracias. 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 Voy a tratar de responder de acuerdo a algunas preguntas que se hicieron en general y que creo que puedo aportar. Con relación a la primera de cómo sensibilizar a los compañeros de otras ciudades para participar, en la experiencia de lo que llevo desde que participo en la red a la fecha, es que el primer obstáculo que tenemos siempre es el administrativo. La mayoría de las gestiones administrativas hay un divorcio entre lo que debemos
reportar y hacer en términos de trámites, y la otra es la academia. Siempre lo he pensado, y en las promociones y demás te vas dando cuenta de que no se sabe qué se hace en la academia y lo administrativo es un día aparte. Y en mi opinión, el trabajo colectivo que hacemos lo vamos a hacer siempre fuera de este tema de lo administrativo. Es como funciona. Los compañeros que nos hemos juntado para trabajar, lo estamos haciendo por nuestra cuenta y no porque sea parte de la institución o lo permita la institución. Si lo haces así, no funciona, no te da permiso. Con relación a cómo ve la seguridad ocupacional las nuevas generaciones, en mi opinión, las empresas han sido las ganadoras de esta tendencia del home office, porque ahora corre por parte de las personas su riesgo y su seguridad desde su casa. No hay condiciones para trabajar, pero tú resuelves el trabajo que te están solicitando, te pagan por eso y lo demás ya no es problema. De hecho, algo que se hace evidente es la disminución de los insumos: agua, papel de baño, luz. Entonces, eso ya no me corresponde, ya tú lo pones en tu casa y ese es tu problema, ¿no? Creo que en ese sentido es lo que está pasando con el tema de las empresas. Y con relación a cuál es nuestra opinión sobre el conocimiento tradicional, en mi opinión, el conocimiento tradicional es la base, ¿no? Todos traemos un conocimiento desde que comenzamos nuestros estudios, nuestra formación, y que la adquisición de nuevo conocimiento es a partir justo de esta interacción con el campo real o con la vida real, con las personas a quienes tenemos oportunidad de ver o interactuar con ellos. Nosotros lo pusimos desde la propuesta de los observatorios, justo el escucharlas, el comprender sus problemas, el estar allí con ellos, es realmente darte cuenta de qué está pasando. Pero nosotros aprendemos con ellos y el conocimiento tradicional que ya tenemos lo conjuntamos y podemos hacer un aporte, pero nada desde el escritorio, eso es evidente. Y finalmente, ¿qué podemos aportar, qué podemos resolver a esas personas que están marginadas, por ejemplo? Es solamente a través de propuestas de políticas públicas, pero lo ideal es que la política pública llegue a la agenda pública, si no, tampoco sirve. En algún momento, en 2016, trabajamos en Pluma Hidalgo, Oaxaca. Hicimos la propuesta de la creación de una granja porcina para reactivar la economía de esta comunidad. Y hubo, pasado el tiempo, quienes preguntaban, bueno, ¿y se llevó a cabo la granja porcina? Y te quedas, bueno, no. Ese es el problema, que lo dejamos como propuesta y hasta ahí quedó, porque no depende de nosotros, es de que el gobierno la adopte, la considere una propuesta viable y se inyecte el dinero que requiere. Esa parte no está en nuestras manos. Entonces sí entiendo que son comunidades que nos sirven para estudio, publicaciones, pero eso no deja nada. Lo importante es que haya inversión, pero pues está en el gobierno, ¿no? Municipal, estatal, federal, de quién depende, no de nosotros. Gracias. Sí, bueno, voy a tratar de responder primero con respecto a la pregunta del conocimiento tradicional. Bueno, lo que yo considero es que primero es importante identificar y conocer los procesos de producción, porque los procesos de producción pueden ser distintos. Por ejemplo, en el caso de la producción de café, que es distinto a la producción de agave, y después, y así sucesivamente, es importante identificar el problema, porque si estamos hablando de los artesanos, por ejemplo, y si el problema puede ser algo textil, el conocimiento tradicional o conocimiento tácito, que es un conocimiento basado en la experiencia, en la observación, en la imitación,
pues puede jugar un papel importante al resolver ese problema si a lo mejor es un problema de bordado o a lo mejor es un problema de diseño, ¿no? Pero si el problema puede ser a lo mejor tecnificar una parte del proceso de producción, que a lo mejor pueden ser los cortes de la blusa o la falda, si estoy hablando de textiles de ropa o a lo mejor otro tipo de textil, entonces hay algunas partes del proceso de producción que se pueden tecnificar. Y ahí el conocimiento tecnológico y científico juega un papel bien importante para resolver ese determinado problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del agave. En cada uno es importantísimo conocer los eslabones del proceso de producción, porque ahí en cada uno de los eslabones hay un problema. Y a veces el conocimiento tradicional es más relevante que el científico tecnológico, pero muchas de las veces no. En el caso de la agave mezcal, el problema que tienen es las linazas. Las tiran, contaminan el suelo o las vierten al agua. Pero en el caso del suelo, ellos dicen, bueno, ¿cómo se remedia el suelo? Entonces ellos lo que hacen es que pueden abonar lo que les sale de las gallinas o de las reses, pero no resuelve todo el problema. Entonces ahí se necesita el conocimiento científico de los grafólogos que puedan conocer sobre las bacterias, las superbacterias, crear una composta para poder echarla al suelo y resolver el problema de los nutrientes del suelo, ¿no? Entonces, sí es bien importante conocer los procesos de producción, identificar los problemas y saber qué rol juega el conocimiento tradicional y científico para resolver el problema. En el caso del saneamiento del río Toya también, el conocimiento que puede tener a lo mejor la población es de la vegetación que crece alrededor de las riberas, a lo mejor los carrizos, a lo mejor una especie endémica de algún pez que se daba ahí, pero hasta ahí corta, ¿no? Pero entonces para rehabilitar, restaurar o sanear el río, ahí es donde los científicos tienen que, pues sí, la verdad es que tienen que ahondar y tienen que abonar. Entonces eso es bien importante. Sí es cierto que el conocimiento tradicional juega un papel importante, pero no hay que saber en qué momento, creo yo. Bueno, esa es mi opinión. Y en el caso, por ejemplo, de la otra pregunta que hacían de cómo se pueden replicar tal vez algunos de los proyectos que tiene el doctor Igor en el caso de Oaxaca, no sé, y que también tiene que ver un poquito con la pregunta, a ver si lo logro contestar, con el doctor que decía cuáles son las acciones o las estrategias que te han ayudado a acercarte a la comunidad. Pues es que ahí son muchas. Un papel importante es que al tener los centros de investigación en estos lugares y que ya tienen el reconocimiento de las comunidades, pues ya de entrada ya tenemos una ventaja. También tener estudiantes que vienen de estas comunidades, y eso es para ventaja, porque los estudiantes a veces te llevan a las comunidades, porque ellos ya conocen al presidente municipal, entonces ya te llevan, ¿no? Sin embargo, hay otras estrategias que se tienen que hacer. Por ejemplo, una de las estrategias que decía el doctor Igor, y que estoy totalmente de acuerdo, es formar grupos de investigación, aunque eso es muy difícil, porque practicar la interdisciplina es muy importante, o sea, es muy difícil. Por ejemplo, si queremos resolver un problema del agua, que no hay agua, calidad del agua, contaminación del agua, los juntar a los investigadores para que resuelvan ese problema, cuando sabemos que tienen diferentes formaciones, pero también diferentes ocupaciones e intereses individuales, pues ya de ahí de entrada cuesta muchísimo. Pero hay que hacerlo para resolver el problema, ¿no? En este caso, a lo mejor es un problema de seguridad alimentaria, pues no todos están interesados en ese problema. A lo mejor algunas áreas de la mecánica sí, no sé, porque a lo mejor hay que diseñar un aparato, a lo mejor mucho más de las áreas de ciencias sociales, pero hay que formar esos grupos. Y ahí en esos grupos, en esos proyectos, se necesita la participación de muchos actores, principalmente de las ONGs. Las ONGs no solamente inyectan dinero, sino también tienen participación en las comunidades. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con Fundación para la Paz, que está acá, o con la WWF. Entonces ellos ya tienen muchos años en las comunidades y en el momento que los invitamos a participar es que ya te ayudan de alguna manera a llevarte a las comunidades. Entonces la participación de las ONG fue un papel bien importante.
también los investigadores, el involucramiento también del gobierno, porque en el caso del gobierno, nosotros nos involucramos. Por ejemplo, cuando se forman los consejos de Cuenca, pues uno hay que estar ahí para conocer a los presidentes municipales, y una vez que conoces a los presidentes municipales, entonces vas conectando para que ellos te lleven a las comunidades, y ahí mismo están los de las ONG, está la asociación civil, los jóvenes que hacen alianzas y que esos te ayudan a reforestar. Entonces, en realidad son muchas las estrategias que se utilizan para acercarte a la comunidad, ¿no? Estrategias de creación de proyectos internos, el involucramiento de actores y toda la parte administrativa también que hay, porque pues hay que hacer oficios para que para que presentes el proyecto, para que la comunidad sepa que tu proyecto es serio y qué beneficios le va a aportar a la comunidad. Otra cosa también importante es que cuando uno se acerca a las comunidades están esperando algo, pero no están esperando algo en términos económicos, que nos han acostumbrado los partidos políticos a eso, a que esperan algo, ¿no? Pero entonces aquí, en el momento que uno presenta un proyecto, lo que uno hace es identificar el problema, y si no vas a resolver el problema, pero a lo mejor tratas de darles algunos acompañamientos, asesorías que les permitan ayudar a resolver el problema. Creo que esa es la ayuda que nosotros podemos dar como centro de investigación, no la parte económica que les podemos dar, que a veces, pues, yo he ido en otros grupos de trabajo donde se pagan las encuestas y contestan muy rápido, pero no es la finalidad, porque el instrumento de medición se puede iniciar y puede dar otros datos, ¿no? Pero eso es lo que hemos hecho, o sea, realmente cuando hemos ido con los productores del café, sabemos que vamos a aplicar encuestas, pero no vamos directamente a decir que vamos a aplicar encuestas, vamos ofreciendo un taller, este taller se aporta y de roya. Bueno, pues saben que pues, no sabemos cómo se resuelve la roya, pero les vamos a dar una técnica agroecológica para combatir las enfermedades y plagas que tenemos un investigador que nos va a ayudar. ¿Ok? Júntenos a los productores, nos juntan a los productores y de esa manera vamos. Y ya ahí aplicamos las encuestas y tratamos de abonar a resolver su problema. Y poco a poco lo que tratamos es de resolver los problemas que tengan los productores. Y por debajo o de manera complementaria vamos avanzando el proyecto, porque de esa manera se sostiene en el largo plazo la relación. O sea, no nada más vas cada medio año y aplicas encuestas, porque si ellos pero tú que me dejas, vas a terminar la tesis, vas a terminar, pero no haces nada. Entonces la comunidad lo que quiere es un aporte en términos de ayuda para resolver sus problemas. Creo que eso es lo que puede ser lo que te acerque a las comunidades y que pueda romper las barreras culturales, que son muy importantes, y esas barreras culturales que tienen que ver con el respeto, la confianza, la reciprocidad, la cooperación y la solidaridad, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues damos entonces por concluido Pilar.